Las repúblicas tenían diferentes creencias religiosas, por las cuales después de la muerte de Tito entraron en conflicto. Existían los serbios cristianos ortodoxos, los croatas cristianos católicos, los bosnios musulmanes y los albanos musulmanes. Todos ellos llevaban siglos peleando entre sí. Serbia era la más importante y poderosa. Su presidente Milosevic buscaba crear la Gran Serbia, la cual unía a todos los países antes mencionados excepto Croacia y Eslovenia. En 1991, la Unión Soviética se disuelve y gran parte del armamento que poseían quedó perdido, fue robado y vendido clandestinamente a los serbios. Los albanos comenzaron a aumentar su número en territorios en los que originalmente eran minoría, como Kosovo, donde los serbios que allí habitaban se molestaron. Por lo que tenemos repúblicas que se odian y se quieren independizar, dirigentes nacionalistas que quieren una guerra, armamento de fácil acceso, plan serbio para formar la Gran Serbia, albanos aumentando su población en territorios en los cuales no se originan, la composición multiétnica de algunos territorios, y todo esto se juntó para desatar finalmente la guerra. Después de la muerte de Tito en 1980 surgieron tensiones yugoslavas a medida que los diferentes grupos étnicos dentro del país comenzaron a buscar una mayor autonomía o independencia. Estas intenciones se intensificaron a medida de que se produjeron cambios políticos y económicos en Europa del Este en la década de 1980, incluido la caída del comunismo en otros países. La crisis económica yugoslava, el aumento del nacionalismo étnico y las aspiraciones independentistas llevaron a una serie de conflictos armados a medida que las repúblicas y regiones dentro de Yugoslavia buscaron separarse o redefinir su estatus dentro del país. Los conflictos se caracterizaron por una brutalidad extrema con actos de violencia étnica y limpieza étnica y crímenes de guerra cometidos por todas las partes involucradas. Todo inicia con las declaraciones de independencia. En 1991, Eslovenia y Croacia declararon su independencia de Yugoslavia, lo que llevó a enfrentamientos armados con el Ejército Popular Yugoslavo, o la JNA por sus siglas en serbo-croata. Estos enfrentamientos marcaron el comienzo de las guerras. La Guerra de Croacia de 1991 a 1995 fue el conflicto más extenso y devastador de las guerras e incluyó la guerra entre las fuerzas croatas y la JNA, así como las tensiones étnicas entre los croatas, los serbios y otras comunidades. Se caracterizó por el sitio de Vukovar, la masacre Srebrenica y la limpieza étnica en varias áreas. Guerra de Bosnia, la cual tuvo lugar entre 1992 y 1995. Después de que Bosnia y Herzegovina declararan su independencia, estalló un conflicto entre las fuerzas bosniacas, croatas y serbias. El conflicto se caracterizó por el asedio de Sarajevo, la masacre Srebrenica, donde más de 8.000 hombres y niños musulmanes fueron asesinados, y la limpieza étnica en varias regiones. La Guerra de Kosovo, la cual tuvo lugar entre 1998 y 1999, esta guerra tuvo lugar en la provincia de Kosovo, donde las Fuerzas Armadas yugoslavas se enfrentaron al Ejército de Liberación de Kosovo, o la UCK, un grupo separatista albano-kosovar, donde la intervención de la OTAN en 1999, mediante bombardeos aéreos, llevó a la retirada de las fuerzas yugoslavas de Kosovo y a la posterior administración de la provincia por parte de la ONU. Y finalmente los procesos de paz. A lo largo de las guerras se llevaron a cabo múltiples intentos de negociación y mediación para alcanzar diversos acuerdos de paz. El más destacado fue el Acuerdo de Dayton, firmado en 1995, que puso fin a la guerra de Croacia y estableció una estructura de gobierno compleja para el país. La Guerra de Yugoslavia tuvo lugar entre 1991 y 2001. Fue un conflicto complejo que involucró a diferentes grupos étnicos, políticos y religiosos en la antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia. El conflicto tuvo una serie de factores y elementos ideológicos que contribuyeron a su estallido y desarrollo. Uno de los principales factores ideológicos fue el nacionalismo étnico. Durante la existencia de Yugoslavia como país, se fomentó un sentido de identidad yugoslava que buscaba superar las divisiones étnicas y regionales. Sin embargo, a medida que el país se desintegraba, los diferentes grupos étnicos como los serbios, croatas, bosnios y albaneses comenzaron a abrazar el nacionalismo étnico que defendía la primacia de sus respectivas identidades culturales y políticas. Este nacionalismo exacerbó las tensiones y llevó a una competencia por el poder y los territorios. Otro elemento ideológico importante fue el legado histórico y los conflictos interétnicos pasados. Yugoslavia había experimentado tensiones y conflictos entre sus diferentes grupos étnicos a lo largo de la historia.
y estos resentimientos y divisiones se mantuvieron vivos. La memoria de eventos traumáticos como la Segunda Guerra Mundial y las guerras de independencia anteriores influyó en la forma en que los grupos étnicos se percibían entre sí y contribuyó a la escalada del conflicto. Además, la desintegración del sistema socialista en Europa del Este también desempeñó un papel importante en el contexto ideológico de la guerra. A medida que el socialismo se derrumbaba en la región, surgieron tensiones sobre el tipo de sistema político y económico que debería reemplazarlo. Los diferentes grupos étnicos tenían visiones divergentes sobre el futuro de Yugoslavia, algunos abogando por una mayor descentralización y autonomía, mientras que otros buscaban mantener la unidad del país. La influencia externa también fue un factor ideológico significativo en la guerra de Yugoslavia. Las potencias regionales y globales como Serbia, Croacia, Bosnia y Herzegovina y las potencias occidentales buscaron apoyar sus respectivos aliados y proteger sus intereses en la región. Estos factores externos a menudo utilizaron la ideología y el nacionalismo para promover sus objetivos políticos y ganar apoyo popular. En resumen, la guerra de Yugoslavia estuvo marcada por una combinación de nacionalismo étnico, legado histórico, desintegración del socialismo y la influencia externa. Estos factores ideológicos desempeñaron un papel importante en la exacerbación de las tensiones y la escalada del conflicto en la región de Yugoslavia. Los personajes más importantes en la guerra de Yugoslavia fueron: el primero es Tito, y se puede decir que es el más importante de esta guerra, porque fue el líder del país durante muchos años y su muerte en 1980 deja un vacío de poder que contribuyó a la desestabilización del país. Además, Tito mantuvo unidas a diferentes repúblicas yugoslavas durante su mandato. Franjo Tuđman fue un político croata que desempeñó un papel importante en la guerra de Yugoslavia y en la independencia de Croacia de 1991. Fue el primer presidente de Croacia después de la independencia del país. Tuđman luchó por la independencia de Croacia y fue un defensor de la comunidad croata. Sin embargo, su gobierno fue criticado por algunos de su nacionalismo y por las políticas que favorecían a los croatas étnicos sobre las minorías étnicas. Tuđman murió en 1999, pero su legado sigue siendo usado en Croacia. Radovan Karadzic fue un político y militar bosnio-serbio que desempeñó un papel importante en la Guerra de Bosnia, de 1992 a 1995. Fue el presidente de la República de Srpska, una entidad que se declaró independiente de Bosnia y Herzegovina, y fue reconocida solo por Serbia. Karadzic fue acusado de crímenes de la guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio por el Tribunal Penal Internacional de la ex-Yugoslavia y fue condenado por su papel en la masacre y en otros crímenes de la guerra. Alija Izetbegović fue el primer presidente de Bosnia y de Herzegovina después de la independencia del país en 1992. Él también desempeñó un papel importante en la guerra de Bosnia. Izetbegović luchó por la independencia de Bosnia y de Herzegovina y fue el defensor de la unidad multitécnica del país durante la guerra. Izetbegović trabajó para proteger la población bosnia musulmana de la limpieza étnica y los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas. Hablamos de las fuerzas serbias y croatas. También trabajó para negociar acuerdos de paz y poner fin a la guerra. Su liderazgo y dedicación a la causa de Bosnia fueron una inspiración para muchos, pues durante este proceso de la guerra. Slobodan Milošević fue un político serbio que desempeñó un papel importante en la guerra de Yugoslavia, ya que fue el presidente de Serbia y luego fue presidente en la República de Yugoslavia. Milošević luchó por la unificación de los serbios y por la creación de un Estado serbio unido. Sin embargo, su gobierno fue criticado por muchos nacionalismo y por las políticas que favorecían a los serbios étnicos sobre las minorías étnicas. Milošević fue acusado de crímenes en la guerra, crímenes contra la humanidad. Otra cosa es que él muere estando en prisión en 2006 antes de que se completara su juicio. Fin del conflicto.
La guerra en Bosnia acabó oficialmente tras la firma de los acuerdos de Dayton por los representantes de Bosnia, Herzegovina, Croacia y Yugoslavia, el 14 de diciembre de 1995. En el acuerdo se establecía que el sector este sería controlado por la administración de la ONU, la división de las regiones y la promesa de cumplir la paz. Consecuencias. Las guerras yugoslavas terminaron con gran parte de la ex Yugoslavia, reducida a la pobreza, con desorganización económica masiva e inestabilidad persistente en los territorios donde ocurrieron las peores luchas. Las guerras fueron los conflictos más sangrientos en el suelo europeo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, resultando en unas 300.000 muertes más los que fueron sacados de sus hogares. Fueron también los primeros conflictos de la Segunda Guerra en haber sido formalmente juzgados los genocidas, y muchos de los individuos claves participantes fueron consecuentemente causados por crímenes de guerra. ¿Cómo quedó Yugoslavia después de la guerra? A pesar de las guerras más cruentas culminaron en 1995. En Serbia se gestaban otras tensiones como el conflicto de Kosovo, que acabó con la intervención de la OTAN. Serbia y Montenegro constituyeron los restos de la antigua Yugoslavia hasta 2006, cuando ambas partes se separaron y formaron estados independientes.